estar hoy en esta mañana que parece como que ya empezamos el invierno, ¿verdad? Como que ya está cambiando, ya tenemos que salir con abrigo y luego con camiseta y luego con suéter y luego con impermeable y luego te lo quitas y otra vez y parece que todo el día estamos jugando. Pero bueno, gracias a Dios que el Señor está en nosotros. Y bueno, en esta mañana, antes que nada, quiero mandarle un saludo. Vamos a darle un fuerte aplauso al hermano Myers que nos está viendo, decirle que lo amamos, que estamos honrados, que agradecemos sus oraciones y que siempre esté pendiente de nosotros y de todo lo que hacemos aquí en Centro de Vida Lomas. Y bueno, pues últimamente se ha estado hablando acerca de intimidad, se ha estado hablando acerca de oración y yo no sé qué tanto tú y yo hemos escuchado eso y lo hemos puesto por práctica. A veces oímos super mensajes, a veces estamos aquí, Dios nos toca, pero ya cuando vamos a la casa como que todo eso se empieza a diluir y se empieza medio a perder y nos desenfocamos con tantas cosas que estamos enfrentando. Pero por eso es que el día de hoy yo quisiera que de verdad tomáramos en serio qué es esto de la intimidad. Yo he estado buscando a Dios profundamente, decirle: Señor, quiero de verdad entrar en esa dimensión, en esa profundidad que no hemos conocido, porque ¿sabes qué? Hay gente que está buscando el milagro para hoy, que se les solucione las situaciones el día de hoy de salud o de económicas o en la familia, pero ¿qué tantas personas estamos aquí queriendo conocer al Señor, queriendo conocer su palabra? Y creo que esa es la diferencia, ¿sabes? Estamos aquí, yo sé que Centro de Vida Lomas se distingue por eso, por hambre de conocerlo a Él. Y sabes, yo le he puesto por tema a este mensaje sonido versus ruido. Sonido versus ruido. Y sabes, quiero que aprendamos cuál es la diferencia entre sonido y ruido. El sonido es la voz del Padre y el ruido es la voz del mundo, la voz del enemigo, la voz de la enfermedad, la voz del temor. ¿Sabes? Necesitamos poner por encima el sonido del Padre que quita el ruido. Yo no sé qué tanto nosotros estamos metidos en los ruidos y qué tanto de verdad el sonido de la voz del Padre nos habla todos los días. El ruido de la economía del mundo, el ruido de las guerras, el ruido de los terremotos, el ruido de los gobiernos corruptos, el ruido de filosofías y de ideologías, el ruido de agendas contrarias a Dios. Todo el día estamos expuestos a estar escuchando ese ruido de las noticias, de la tragedia, del desastre, de los muertos, de la impunidad, de la injusticia. Pero ¿qué tanto tu vida y la mía está expuesta para contrarrestar ese ruido y estar escuchando la voz del Padre? ¿Sabes? El sonido del Padre va a derribar estructuras en esta mañana que no nos han dejado ver y percibir lo correcto para el tiempo que estamos empezando, que estamos enfrentando y que se va a venir. La verdad es que nadie puede decir qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a pasar, solamente Dios lo tiene, y es por eso que es tan importante que en vez de que tú estés enchufado escuchando las noticias, sabes, que estés conectado con la voz, con el sonido del Padre, para saber qué es lo por venir, para saber en dónde tienes que estar tú parado. ¿Sabes? Necesitamos percibir desde la percepción del Padre. Y sabes, pues muchos de nuestros invitados pues siempre nos hablan, ¿no? Que el griego, que el hebreo, y aquí no nos achicamos, qué caray. Yo les traje una palabra en griego y sabes, es percibir. Percibir es darse cuenta y la palabra es aistanomai. Yo le digo, pues astanomai ahí. En griego, astanomai. Implica la capacidad de captar o entender, no nada más con los sentidos. Lo repito, percibir es darse cuenta, implica la capacidad de captar o entender, no nada más con los sentidos. Y sabes, vamos a ver un ejemplo en la palabra de cómo hubieron personas que fueron enviados, fueron los espías que fueron enviados para ver la tierra prometida. Y vamos a, no se me distraigan, vamos a seguir aquí con esta
historia para que nosotros podamos entender realmente la diferencia entre sonido y ruido. Dice en Números 13, a ver si me van a seguir o qué onda, cómo está aquí la cosa. Dice Números 13, 17, dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y dice en el verso 27, y les contaron diciendo, los espías Moisés mandó a los espías. Cuando llegaron los espías, dice: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así como les parecíamos a ellos. En el capítulo 14, 6 dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dice en el 9: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Sabes? Sí, podemos decir amén. No aplaudan, porque todavía no está clara aquí la cosa. Aguanten. Yo quiero que me aplaudan al final. No a mí, al Señor. Pero bueno, vamos a ver aquí cómo fue que ellos percibieron las cosas, cómo los hijos de Israel, los espías, llegaron a un lugar, vieron que estaba tremenda la cosa, que la situación era, su reporte era negativo, veían a la gente más fuerte que ellos, los veían como gigantes, y llegaron y dijeron: ¿sabes qué? No vamos a poder conquistar esa tierra, no vamos a poder llegar a ese lugar porque está tremendo. Y sabes, yo no sé qué es el enemigo lo que nos ha estado hablando, de que en los últimos tiempos las cosas van a poner tremendas, y la iglesia no está pudiendo hacer las cosas, no está pudiendo enfrentar la injusticia, no está pudiendo enfrentar el temor, el pecado sexual, la destrucción de la familia. ¿Cómo es que nosotros estamos percibiendo lo que Dios dice? ¿Estás tú parado ahí a donde dices: ¿sabes qué? Si tú conmigo, Señor, mi familia va a salir adelante. Si tú conmigo voy a sacar a mis hijos. Si tú conmigo, ¿sabes qué? Esta pobreza se va a quedar, y tú vas a suplir todas mis necesidades conforme tus riquezas en gloria. Señor, estoy enfermo, pero yo creo por tu palabra, por lo que hiciste en la cruz, que por tus heridas soy sanado. ¿De qué lado estás percibiendo tú
tu vivir? ¿De qué lado estás? ¿Del lado negativo? ¿Del lado a donde estás oyendo los ruidos del mundo? El ruido de los gigantes, el ruido del no vas a poder, no vamos a lograrlo. De verdad se viene una cosa tremenda de la economía, se viene una cosa tremenda en las naciones, se está acomodando todo para la llegada del anticristo. O sea, pero ¿de qué lado estamos viendo y percibiendo las cosas? Sabes, el día de hoy nosotros tenemos y necesitamos escuchar el sonido del Padre para no estar oyendo el ruido de los gigantes que se han levantado en tu casa. ¿Sabes? Se tiene que romper lo que no nos permite entrar a la intimidad con Dios y escuchar su voz para obedecerle. Qué importante es de verdad, o sea, escuchar su voz para que te sanes, escuchar su voz para que prosperes, escuchar su voz para que puedas educar, para que puedas instruir a tus hijos, amar a tus hijos, amar a tu esposa. Tú necesitas escuchar la voz de Dios para que puedas respetar a tu esposo. Necesitamos escuchar la voz de Dios para saber cómo resolver los problemas de los negocios. ¿Por qué se atoran las cosas, Señor? ¿Por qué tengo atorado el pago? ¿Por qué no puedo hacer las cosas con excelencia? ¿Por qué llego a un tope y no voy más para allá? Y sabes, esa es la inteligencia espiritual. Para mí es muy importante, iglesia, que podamos ver que si la inteligencia artificial ha llegado y ni siquiera estamos viendo el alcance que tiene eso, ni siquiera será ni a los talones a la inteligencia espiritual que Dios nos ha dado a ti y a mí. Pero necesitamos escuchar el sonido de la voz del Padre. Necesitamos meternos a la palabra y dejar de estar oyendo los ruidos de este mundo. ¿Sabes? Hay gente que habla, por ejemplo, la consejería, ¿verdad?, de matrimonios, se habla de intimidad. Pero ¿sabes qué? A la hora de la hora, ¿cuál intimidad? No seas tú de esos matrimonios, porque aquí en Centro de Vida Lomas los matrimonios, ¿sabes qué? Tenemos de verdad esa intimidad, tienen esa intimidad con el Padre, tienen esa intimidad entre ellos, y el día de hoy tú vas a entrar a esa intimidad con Dios para escuchar su voz. ¿Sabes? Muchos hemos sido distraídos, muchos hemos sido atacados, ataques de verdad certeros del enemigo, a donde ha debilitado la fe, a donde ha desanimado, pero vamos a estar viendo otro ejemplo de la palabra, cómo una persona a la hora de tener ataques, a la hora de tener situaciones en la casa, en la familia, en los negocios, en la salud, en las relaciones, ¿sabes qué? Se llega a desconectar del sonido del Padre, a desconectar de su voz, te extravías y te pierdes escuchando el ruido del enemigo. Y sabes, lo comparábamos platicando como cuando no tienes internet, ¿no? Cuando no tienes internet, tú no oyes y ni te oyen. Cuando no tienes internet, andas con el teléfono viendo a ver dónde hay señal para poder conectarte con el mundo. ¿Sabes? Así es cuando nosotros no escuchamos la voz del Padre. Estamos desconectados, estamos sin ese internet, sin esa señal del cielo para seguir adelante. Y vamos a ver a un hombre tremendo, de verdad que cuando uno ve todo lo que hizo Dios a través de ese hombre, milagros tremendos, cómo el ataque que vino hacia su vida lo desconectó de una manera impresionante. Y vamos a ver el ejemplo, porque no es cualquier persona, vamos a ver la vida de Elías. ¿Quieren ir conmigo a estudiar la palabra, a ver la vida de Elías? Aunque muchos lo conocemos y hemos escuchado mensajes acerca de esto, Dios siempre trae frescura y revelación de diferentes puntos de vista acerca de esto que vivió Elías. Y sabes, dice que Elías, yo recuperé 5 milagros que él hizo antes de que pasara la desconexión. Y sabes, un milagro fue que Elías profetizó en un tiempo donde Israel estaba en una idolatría tremenda, y él profetizó que no iba a llover en 3 años y medio. ¿Y qué creen? No llovió. Segundo milagro dice, y Elías lo sustentaron en ese tiempo de esa sequía. Otro milagro en su vida fue que cuervos lo alimentaron y le llevaron de beber cuando no había ningún sustento para él.
Otro milagro es la multiplicación de la harina y del aceite a la viuda de Sarepta. ¿Sabes? Milagros tremendos. A lo mejor ahorita lo podemos hablar y comunicar, pero ¿sabes qué? Qué cosas tan tremendas. ¿Te imaginas tú que estés en medio del desierto y que venga un cuervo y te traiga una Carl Jr.? De verdad es algo tremendo, que te traiga agua en medio del desierto, en medio de que no había nada porque había una hambruna tremenda y el Señor supliendo esa necesidad. ¿Sabes? Para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe? En la situación en la que tú te encuentres, Dios suplirá, Dios atravesará cualquier cosa. ¿Sabes qué? Para tocarte, para ayudarte, para bendecirte, porque Él es Dios todopoderoso. Amén. Vamos a ver otro milagro. Fue que estaba una mujer con su hijo, en el cual se enfermó, y dice que se murió. Vino él y dice que se recostó en el pecho de este niño 3 veces y clamó a Dios que por favor lo levantara. Y sabes, cuando a la tercera vez que el profeta Elías oró al Padre, ¿sabes qué? Dice que el niño revivió. Qué tremendo, o sea, una resurrección. Nosotros lo decimos aquí como cualquier cosa, pero ¿has resucitado tú algún muerto? Yo todavía no, pues he orado por algunos, pero como que todavía no, pero seguiremos tratando. ¿Sabes? Otro milagro fue que venció a los profetas de Baal. 450 profetas de Baal, ¿sabes qué? Los destruyó, los hizo polvo. Y después de esto, después de haber visto el poder de Dios y el esplendor en todo lo que pasaba y veía, que decía, imagínate que te hubieran pasado a ti todos esos milagros. Pues ¿sabes qué? Vino una situación en la vida de Elías que lo hizo desconectarse. Aquí vamos a ver en la palabra en Primera de Reyes 17, nos habla de 19, perdón, nos habla de cómo Jezabel, dice que llegó Acab con Jezabel y le dijo y le platicó, ¿qué crees? Fíjate nada más que este Elías ya se mató a los 450 profetas de Baal. Y entonces Jezabel le mandó a un mensajero. Fíjate lo que son las cosas, ni siquiera fue ella a decirle a Elías lo que le iba a hacer. Mandó un mensajero. Y yo no sé qué mensajero te ha mandado el infierno, qué mensajero te ha mandado el diablo, para decirte que no vas a salir adelante, que ya llegó el límite, que no vas a poder con ese matrimonio, que no vas a poder con ese negocio, que no vas a poder pagar la deuda, que no vas a salir de esa enfermedad. ¿Qué cosa te ha mandado ese mensajero del infierno de verdad para desconectarte? ¿Sabes? Dice aquí entonces que Jezabel le mandó al mensajero y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a amenazar. Dice Jezabel que va a venir y te va a matar ahí. ¿Sabes qué? Elías estaba oyendo el ruido del mensajero, no estaba oyendo la voz de Dios para él en esa situación. En el verso 3 nos habla y nos dice que Elías, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Sabes qué dice ahí? Que vio. En el verso anterior oyó, en este verso vio. Dice que vio el peligro y se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Te imaginas, después de haber visto milagros increíbles, el poder de Dios en todo su esplendor, y de repente viene un mensajero y le dice, te van a matar, Elías, aguas, córrele patas pa' que te quiero? Y ¿sabes qué? Sale Elías a librar su vida, ¿me entiendes? Después de haber tenido una conexión con la voz del Señor tan tremenda, y vemos cómo aquí una palabra, un ruido, ¿me entiendes? Lo sacó y lo quitó de en medio. Y dice en el verso 4 que Elías se fue al desierto donde se aisló. Sabes, yo no sé el enemigo que ha hecho en nuestras vidas o en tu vida, y te ha aislado, y sabes que ya no quieres orar, ya no le quieres recibir a nadie un consejo, ya estás ahí metida, porque eso es lo que hace el enemigo y lo que hacen los ataques del diablo. ¿Sabes qué? Aislarte en una esquina a donde nadie te pueda ayudar, a donde sabes que es como un ring de box, a donde te tienen en la esquina y te está dando y dando y dando y dando. Y sabes que así se tenía el enemigo a Elías en ese desierto, aislado de la voz de Dios. Y eso fue la primera etapa en la que Elías entró. Y dice que se sentó abajo de un enebro de un árbol, así se llamaba.
deseando morirse, y le dijo al Señor, fíjate nada más a qué grado llegó ese temor, llegó ese dardo del maligno a la vida de Elías, que deseó morirse. Que tiempo antes estaba viendo cómo él, al clamar al Señor, revivió y resucitó un niño. Sin embargo, a él en este momento le estaba deseando morirse y le decía, basta ya, Señor, quítame la vida. Yo no sé cuántos de ustedes o de las personas que nos estén viendo han deseado morirse, han dicho, ¿sabes qué? Ya no más, ya no quiero jugar, Señor, llévame de este valle de lágrimas, ya no quiero seguir con esta presión, con esta carga, con este problema, con este ataque, no sé cómo voy a salir de él. Y sabes que imagínate a un Elías viendo el poder sobrenatural de Dios y diciéndole, Señor, quítame la vida. Gracias a Dios el Señor no nos contesta cuando nosotros oramos ciertas cosas, ¿no es cierto? Y el Señor pues aquí no oyó a Elías de esa manera. ¿Sabes? Vemos cómo el ruido del mensajero lo metió en un grado de temor que lo hizo querer morirse y entró en una gran depresión. En el verso 5 dice, y Elías se quedó dormido de tanta aflicción, angustia, desánimo. ¿Sabes? El ataque tan certero del enemigo lo debilitó, lo desanimó, hizo que se decepcionara de todas las cosas que él había visto. Se le fueron las fuerzas para seguir peleando. Pero dice que vino un ángel y lo tocó y le dijo, levántate y come, levántate y come. Sabes, el Señor no se va a detener con nada. Yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana. Por algo Dios puso este mensaje en mi corazón. Y si es una persona, a esa persona. Y si son a 10 o a 15 o a miles, sabes, el Señor va a hacer algo tremendo. Te va a levantar del lugar a donde tú estás. Ahí en ese lugar a donde, ¿sabes qué? Elías dice que comió y bebió en el verso 6 y volvió a dormirse. ¿Sabes qué grado de depresión, qué grado de debilidad, qué grado de verdad de desgano físicamente, que ni aún comiendo pudo levantarse, sino que se volvió otra vez a meterse, puso sus pants de depresión abajo del árbol y dijo, ¿sabes qué? Ya comí, ya bebí, pero no tengo ganas de seguir enfrentando la vida. En el verso 7 dice que volvió el ángel por segunda vez y lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. ¿Sabes? Dios le estaba mandando a este ángel diciéndole, ¿sabes qué? No ha terminado tu tiempo, no ha terminado tu propósito de vida, no ha terminado la asignación con la cual yo te mandé a ti. Y sabes que así te digo yo a ti, a lo mejor has deseado morirte, a lo mejor has deseado desertar, renunciar, ya no quiero mi casa de vida, solamente viene una persona, nadie me responde, evangelizo, nadie me hace caso, ayudo, no, ya no quiero jugar, Señor, ya voy a renunciar a todas las cosas que me has dado. Pero ¿sabes qué dice aquí? Que viene el ángel y lo animó y le dijo, todavía tienes una tarea por cumplir, Elías, levántate de ese lugar porque todavía te resta camino por andar. Amén. Y sabes, a lo mejor aquí hay gente como Elías, que vino un mensajero, un ataque de las tinieblas a tu salud, a tus finanzas, a tu familia, te metió en tal temor, te ha afligido, te ha oprimido, te ha desalentado hasta la muerte o hasta enfermarte. En el verso 8 vemos que Elías comió, bebió y fue fortalecido. Y dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y Horeb quiere decir en una de sus acepciones lugar de refugio y revelación. En el verso 9 dice que ahí se metió a una cueva donde pasó la noche. O sea, salió del desierto de aislarse, comió, se fortaleció, medio que atarantado se levantó porque no entendía bien qué era lo que tenía que hacer. Y sabes, dice que caminó a la presencia de Dios, al monte de Dios, a buscarlo a él durante 40 noches, 40 días. Llegó a ese lugar y ¿qué crees? En vez de meterse a la presencia de Dios, a escuchar el sonido del Padre, ¿sabes qué? Se metió a una cueva.
Y yo no sé en qué cueva tú estés en esta mañana, pero el Señor, ¿sabes qué? Va a hacer lo mismo que hizo con Elías, lo va a hacer contigo. Dice aquí que Elías se fue al desierto y también se metió, y después él se metió, fíjate, nadie lo llevó al desierto, él se fue al desierto, según dice la palabra, y él se metió a la cueva. A veces nosotros decimos, no, es que Dios me está probando y me metió al desierto, Dios me está probando y me metió a la cueva, y aquí vemos que no es así. Dios no te va a meter en una cueva, Dios no te va a meter a un desierto, ¿sabes? Son nuestras estructuras, nuestra vida, los ataques, la desconexión que el diablo quiere hacerle a la iglesia de la voz del Padre, del sonido del Padre, para que no entendamos el propósito con el cual estamos vivos en este tiempo y en esta era. Si hubieras terminado la tarea, si yo hubiera terminado la tarea, estaría sentada con el Padre, con mi esposo, con mi papá y con mucha familia de aquí de la iglesia que está ya danzando en la gloria del Señor. Pero ¿sabes qué? Tengo mucha tarea por hacer todavía. Y todavía tú tienes mucha tarea por hacer con tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Tienes mucha tarea por hacer aquí en la iglesia. Hay un mundo que se está cayendo allá afuera, oyendo el ruido de verdad del enemigo a todo lo que da. Pero sabes, el día de hoy el Señor nos va a sacar de donde estemos, ya sea de un desierto, ya sea de una cueva, ya sea de la situación de incredulidad o donde tú te encuentres, porque sabes que tenemos que ir allá afuera y tenemos que hablarle a la gente y sacarla de las cuevas y de los desiertos a donde el enemigo los ha metido. Amén. ¿Sabes? Dice que pasó una noche en la cueva. Y una noche en la palabra representa oscuridad, tinieblas, que no hay luz, que no ves la salida. Y sabes, todavía seguía Elías metido, ¿me entiendes?, en esta situación así. Y a lo mejor aquí hay gente que está todavía pasando la noche, que no ve la salida, no ve de verdad la respuesta de Dios a sus oraciones, a los ayunos, a las plegarias, a las lágrimas. Pero déjame decirte que Dios jamás te va a dejar, jamás te va a desamparar. No sé cómo, no sé cuándo, pero Dios cumplirá su palabra hacia ti y hacia tu vida. Amén. Y dice que vino a él palabra de Jehová, dice, vino el sonido del Padre que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y hoy yo te pregunto a ti, en nombre del Padre, ¿qué haces ahí donde tú estás? ¿Triste? ¿Sobreviviendo? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Mujer, ¿qué haces ahí? Joven, ¿qué haces ahí? Hoy el Padre te está preguntando ahí, ¿qué haces ahí peleándote en tu matrimonio? Tratando de firmar divorcios. ¿Qué haces ahí desesperado, metido en el Netflix con 400 películas para evadirte de tu realidad? ¿Qué haces ahí metiéndote droga o metiéndote al alcohol para calmar todo lo que está alborotado adentro de ti? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí en la pornografía para autosatisfacerte? ¿Qué haces ahí? Pues ni modo, pero así me la puso el Señor. Verso 10 dice, y respondió Elías, he sentido un vivo celo por Dios, por los hijos de Israel, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y matado a tus profetas, y solo quedo yo y me están buscando para quitarme la vida. ¿Sabes? El sonido, el ruido que seguía escuchando Elías le hacía percibir que nada más era el único que estaba pasando por esa situación, que era el único que tenía a Dios en esta tierra, en este planeta, para salvar a la humanidad. Y así se veía él. Y vemos aquí, dice que también, fíjate, dice, unos versos después, dice la escritura, tengo 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal.
¿Sabes? La percepción de Elías era, como les decía, que no había nadie más que él. Sin embargo, el Señor tenía 7,000 personas que no habían doblado su rodilla ante los Baales. Sí, y Elías decía, soy el único y quiero morirme, Señor, me están persiguiendo porque fíjate, rompieron el pacto contigo. ¿Sabes qué? Derribaron tus altares y mataron a tus profetas. Imagínate nada más, o sea, tratando de convencer a Dios por qué se quería morir, por qué quería aventar la toalla, por qué se quería salir de esa situación, ¿me entiendes? Cuando Dios sabía perfectamente dónde estaba Elías en medio de toda la circunstancia que estaba viviendo. En el verso 11 dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y le dijo, ponte en mi presencia, ponte en mi presencia. Y dice que un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, como el huracán Milton, ¿no? Así yo casi que lo veía ahí, que una cosa de la naturaleza tan tremenda, ¿no? Como dice aquí, que era algo grande, poderoso, que rompía los montes y quebraba las peñas. Y ¿sabes qué dice? Que el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y del verso 12 dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, en el verso 13, dice que se cubrió su rostro con su manto y se puso a la puerta de la cueva. Ni siquiera el haber escuchado la voz apacible y delicada del Señor lo hizo que corriera afuera de la cueva. ¿Sabes qué? Dice que nada más llegó a la orilla y se puso ahí, se puso un manto encima y se quedó expectante. Y el Señor otra vez le vuelve a decir, ¿qué haces aquí, Elías? Y de nuevo Elías le volvió a decir que tenía celo por el Señor, porque los hijos de Israel habían dejado del pacto, derribado sus altares y matado a sus profetas, y que lo buscaban para quitarle la vida. Qué tremendo, otra vez en las mismas estructuras, los mismos argumentos, las mismas tormentos con que estaba siendo atormentado Elías. ¿Sabes qué? Aún ya cuando había oído la voz del sonido de la voz del Padre, estaba en la orilla de la cueva, pero todavía no salía. Y le dijo otra vez el Señor, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y sabes, hoy te dice a ti, ¿qué haces aquí, Eric? ¿Qué haces aquí, Nancy? ¿Qué haces aquí, Ángel? ¿Qué haces aquí, Consuelo? ¿Qué haces aquí, Juan? ¿Qué haces aquí? Y Dios le dio la instrucción. ¿Sabes? Cuando nosotros oímos el sonido de la voz de Dios, tiene que venir una instrucción, tiene que venir una dirección, tiene que venir una visión. ¿Y sabes qué le dijo el Señor a Elías? ¿Sabes qué, Elías? Salte de aquí y vas a ir por el desierto de Damasco otra vez y vas a ungir a Hazael por rey de Siria, y vas a ungir a Jehú por rey de Israel, y vas a ungir a Eliseo como profeta en lugar tuyo. El Señor le estaba dando una visión, le estaba dando una instrucción y le estaba dando una dirección para que se saliera de donde las mentiras del enemigo, el ataque del enemigo, le estaba diciendo que se metiera lo más profundo ahí en la cueva. ¿Sabes? Necesitamos estar afinados y entonados al sonido de Dios para este tiempo, para lo que tú estás viviendo. Necesitas entonarte, es como el radio de los abuelitos, ¿no? Que le daban así y oían, ¿no? Y le daban para allá y para acá y querían estar escuchando y no se oía. ¿Sabes qué? Nosotros el día de hoy tenemos, Señor, tengo que entrar en esa intimidad, se tiene que romper lo que no me permite escuchar tu voz, lo que no me permite oír la instrucción para salir de donde estoy, ver la visión que tú tienes para mi vida, y sabes que la dirección por donde yo tengo que andar, porque la dirección se lo dijo claramente, vuélvete por el desierto a Damasco. No le dijo, pues ay, mira, vas y unges a todos esos y a ver cómo le haces y a ver por dónde regresas. Le dio dirección, le dio visión y le dio instrucción. ¿Sabes? Necesitamos entonces estar de verdad afinados al Señor. El Señor sacó a Elías de la cueva
¿Y sabes cómo lo sacó? Y quiero que estés bien atento a esto. ¿Sabes cómo sacó Dios a Elías? Lo sacó como padre. Lo sacó como un buen padre. No lo sacó, ¿me entiendes? Como el Dios todopoderoso, con el estruendo, con terremotos, con fuegos, con esto y con lo otro. Lo sacó como padre. Por eso es que en el libro de Lucas 1:17 dice: irá delante de él el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Malaquías, el último libro, dice que Dios dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Sabes? Elías tuvo la revelación de la paternidad de Dios. Y hoy el Padre está aquí en este lugar para sacarte de la cueva donde estás, para sacarte del desierto de donde estás, para sacarte de los ataques a donde el enemigo ha sido tan certero que te ha metido en depresión, que has perdido la señal, que has perdido esa conexión con Dios, has perdido la voz del Dios, el sonido de su voz, y has estado escuchando ruido de gigantes, ruido de enfermedades, ruido de fracaso, ruido de derrota, ruido. Pero el día de hoy el Señor está aquí como buen padre, para abrazarte, para decirte cuánto te ama, para sacarte de esa condición en la que tú estás, condición que a lo mejor, ¿sabes qué? El Señor, has estado en una cueva a lo mejor de temor, de angustia, de tristeza, de depresión, de somnolencia, de adicción, de dolor, de renuncia, de pasividad, de comodidad o de sufrimiento. Y sabes, el Señor el día de hoy quiere te quiere alimentar, y te quiere alimentar con su palabra, te quiere alimentar con su amor. ¿Sabes? Te quiere dar de beber de los ríos del Espíritu de Dios. Te quiere fortalecer de tal manera que te va a sacar de ese desierto y te va a sacar de las cuevas a donde, a lo mejor yo no mencioné la cueva donde tú estás, pero el Señor sabe perfectamente. ¿Sabes? El Padre sabe dónde está tu corazón, sabe lo que le estás batallando, sabe lo que estás sufriendo, sabe cómo el enemigo ha traspasado, te ha debilitado y te ha roto a lo mejor y ha cansado tu fe. Y sabes que el Señor te va a venir y va a mandar un ángel. Yo no sé cómo le va a hacer, si va a ser ángel, si va a ser revelación, pero Dios te va a tocar el día de hoy, como así lo hizo con Elías. Dice que lo tocó y le dijo: levántate, levántate, levántate y sal fuera. Y hoy el Señor te está diciendo a ti: levántate y sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, porque Dios tiene grandes propósitos, grandes cosas para tu vida, grandes milagros por hacer, grandes sanidades, grande provisión, ¿sabes? Grandes familias que tienen que estar sentadas en estas sillas. Amén. ¿Sabes? Su paternidad te saca hoy a ti como hija y como hijo, no como un guerrero, porque Elías era un guerrero. Elías era un profeta. ¿Sabes que el Señor no vino a él como profeta, vino como padre? Y es lo que ustedes tienen que recibir el día de hoy. Es mi oración, que la paternidad de Dios hoy te toque, hoy te sane, hoy te libere, hoy te abra camino, hoy traiga la provisión. El Padre es protector, es defensor, pero también es proveedor. Y Él te va a proveer la salida y te va a dar la instrucción y la visión y la dirección que necesitas. Pero ¿sabes qué? Deja ya de estar, ¿sabes? Tanta gente que oigo yo que quiere renunciar a los planes de Dios. Ya dejo esto, no sirvo para esto, qué pena me da estar orando por la gente y yo estoy en tal condición. ¿Sabes? Ya no quiero ni ir a la iglesia porque no cambio, no hay transformación en mi vida. Mejor me quedo en mi casa para dar lástimas en mi casa. ¿Sabes? El Señor te quiere sacar de ahí. Dios no tiene hijos derrotados, vencidos, fracasados. Dios es un Dios de poder, es un Padre bueno, amoroso. ¿Sabes? Jesucristo pagó el precio, venció al diablo y venció todos esos ruidos que se han levantado en contra de ti. Jesucristo te dio una posición y está sentado en los lugares celestiales juntamente con Él.
Sabes, tú no puedes estar ya en las cuevas y en los desiertos. Tú tienes que estar ahí a donde Cristo te compró esa posición, ese lugar con su sangre. Fue a la cruz a pagar el precio para que tú no estuvieras en esa cueva, para que tú no estuvieras en esa depresión, en ese temor, en esa enfermedad, para que tú no estuvieras considerando el divorcio, para que tú no estuvieras perdiendo tu dinero en los negocios. Él no fue a la cruz para eso. Él fue a la cruz para levantarte, para proveerte, para sanarte, para habilitarte, para que cumplas el propósito y los planes que Dios tiene para ti en este mundo. Amén. ¿Sabes? Levántate y retoma. Defiende lo que Dios te ha dado. Pelea. Salte de esa cueva de pasividad, a donde ya nada más estás recibiendo los trancazos, a donde nada más quieres estar abajo del árbol, deprimido. ¿Sabes? Pelea, levántate en esta mañana. No te rindas, no le cedas lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado? Un matrimonio, te ha dado una familia, te ha dado hijos, te ha dado negocios, territorios, te ha dado un llamado, te ha dado una casa de vida, te ha dado un ministerio, una iglesia. No te des por vencido, pelea. No te des por vencido, porque el Dios de toda la tierra está a favor tuyo, está contigo. No te dejará, no te desamparará. Dios fuerte, Dios poderoso, Dios eterno, el que suple, el que sana, el que libera, el que provee, está aquí para ti y para mí. Amén. Dejemos de estar oyendo los ruidos del mundo, los ruidos de los gigantes, de la enfermedad, de cada vez que tú tienes que pagar la renta, viene ese ruido. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer en vez de oír la voz de Dios, la voz del Padre, el sonido del Padre que te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Yo soy tu proveedor. Tu proveedor no es la cuenta de banco, tu proveedor no es el que te debe dinero, tu proveedor es el Padre que está sentado, reinando y gobernando. Ese es al que tú tienes que levantarte, al que tienes que conectarte, a donde te tienes que enchufar a esa señal para que tú recibas la dirección correcta de lo que debes hacer, de la visión que Dios tiene para tu vida. Amén.